te anime. Siempre me encanta la iglesia porque siempre están pasando cosas increíbles en la iglesia. Bueno, vamos a hacer una oración. Estamos ya a punto de terminar nuestro estudio del libro de Hebreos y espero esté siendo de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. De verdad espero que te esté ayudando muchísimo. Siempre lo comparto, no porque uno esté acá, ¿verdad? Cuando uno está preparando los mensajes, es como si te estuvieran predicando, es como si estuvieras escuchando al predicador hablarte. Para mí ha sido muy inspirante, obviamente me ha ayudado mucho en mi conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo a renovarme en mi fe, amén. Entonces vamos a iniciar con nuestro mensaje de esta mañana. Acompáñame en una oración. De todas maneras vamos a orar al final por la Santa Cena, así es que acompáñame en una oración. Señor, te damos muchas gracias, me alegra estar en tu iglesia. Tú siempre estás haciendo cosas para nosotros, tú siempre nos estás amando, tú siempre nos estás cuidando, tú siempre nos estás mostrando tu favor y tú quieres ayudarnos siempre en nuestra fe, a que podamos llegar a la meta, que podamos llegar hasta el final. Y es muy interesante cuando vemos la carta de los Hebreos en lo personal, ahora que estudiaba el capítulo 12, es como si el Espíritu Santo de verdad estuviera preparando el corazón para lo que los cristianos en este periodo de la historia iban a enfrentar. Ayúdanos a nosotros a ser hombres que nos movemos por fe, que tenemos fe, confianza en ti, que no necesitamos tocar o ver para creer. Tus promesas son dignas de confianza y ayúdanos a que todo lo que hemos aprendido en el estudio del libro de Hebreos lo aterrizamos, apuntala nuestra fe y nos ayuda a permanecer corriendo la carrera que tenemos por delante. Gracias por tu infinito amor, te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús, amén. Nos estamos metiendo en el capítulo 12. Habíamos hablado, y me encanta porque como oraba ahorita cuando estaba estudiando el capítulo 12, pareciera que el Espíritu Santo está preparando al pueblo de Dios para lo que se va a venir. Ya hablamos acerca de que el libro de Hebreos fue escrito aproximadamente en el año 60, ¿verdad? En el año 60, más o menos, algunos estudiosos ponen algunos años más, otros algunos menos, pero estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. En el año 66, algunos nacionalistas judíos se van a sublevar contra los romanos, aproximadamente 10,000 saduceos, 8,000 celotas y otros dos grupos apoyan la revuelta. El templo es ocupado por los judíos en el año 66, que se rebelaron ante la disposición de Roma de dar culto al emperador como Dios y a las deidades romanas. Ese fue el origen del conflicto. Entonces estos judíos protestaron, ¿verdad? Se rebelaron y tomaron el templo en el año 66. En el año 70, el general Tito, que después se convertiría en emperador de Roma, sitia la ciudad. Y es el sitio y la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Es algo terrible, está registrado en la historia. Hay episodios muy lamentables. ¿Ustedes saben lo que es sitiar una ciudad? ¿No? Creo que todos, bueno, eso ya no es muy común en nuestro tiempo, pero cuando sitiaban antes las ciudades, lo que hacían, no las atacaban. Simplemente el ejército se ponía alrededor y no entraban suministros a la ciudad. Esa era la manera. Y lo único que esperaban era tiempo, que la gente se quedara sin comida, que la gente se quedara sin agua, y ya cuando estaban muy mal, entraban y ya no tenían cómo defenderse. Ese era un sitio, era como antes se sitiaba a las ciudades. Eso fue lo que hizo el general Tito, entra a la ciudad, la sitea y la destruye por completo. El templo es destruido y desde esa fecha hasta acá, no se han vuelto a ofrecer sacrificios en el templo de Israel. De hecho, ahorita estoy viendo a Ale Záraco cuando fue a Israel y tú ves el templo que ves ahí no es el templo original, ¿me explico? No es el templo. De hecho, ya
durante el sitio de Jerusalén, ya es el segundo templo. ¿Me explico? No es el templo de Salomón, sino es el segundo templo el que se reconstruyó, ¿verdad? En el periodo de Esdras. ¿Estamos? Y ya el templo que ves el día de hoy es otro templo que fue restaurado. ¿Estamos? Entonces, ese es el contexto. El autor de la carta a los Hebreos, ¿te acuerdas todo lo que ha estado diciendo Jesús, los ángeles, Moisés, los profetas? Todo este tiempo es como si los está preparando con nutrientes, ¿verdad? Les está dando carnita, ¿verdad? Los está poniendo fuertes espiritualmente, porque aproximadamente entre 5 y 6 años estos cristianos van a sufrir eventos muy lamentables. El imperio no decía, pues tú eres cristiano y tú eres judío, entonces vamos a hacer una diferencia, ¿no? Arrasaron con todos los israelitas, ¿verdad? Y parte de este grupo, porque los cristianos eran como una secta dentro del judaísmo, el nuevo camino, ya también hablamos acerca de eso, dentro del judaísmo también sufrieron persecución, y por eso el Espíritu Santo estaba preparando los corazones de estas personas. Amén. En Hebreos 12:1 vamos a leer, dice la Escritura: por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. El capítulo 11, el autor se dedicó a darles nombres de personas que a lo largo de la historia han demostrado su fe. La razón por la cual tú y yo tenemos la palabra de Dios, dice, es para inspirarnos, es para aprender del testimonio de lo que otros han hecho por la causa de Dios en el pasado. Y que tú y yo recibamos fuerzas para decir, ok, si ellos pudieron, entonces nosotros también podemos. ¿Te acuerdas que es el mensaje también del libro de Hebreos? Es, si yo puedo, dice Jesús, tú puedes, porque yo estoy contigo. Entonces todos estos testimonios, estas personas dan su testimonio, y dice aquí la Escritura: dejemos a un lado, esto me encantó, todo lo que nos estorba. Dice que después de ver el testimonio de todas estas personas, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. En la nueva versión internacional dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Amén. Y esto es bien interesante, porque las cosas que nos estorban no necesariamente son malas. De hecho, aquí vemos que dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, y después dice, y el pecado. ¿Me explico? Hay muchas cosas en la vida de un cristiano que pueden estorbarle para desarrollar su fe, y son cosas que no necesariamente son malas. ¿Estás de acuerdo? ¿Ir a la escuela es malo? No, es bueno. ¿Hacer ejercicio es malo? No, es bueno. ¿Irte de vacaciones es malo? ¿Es pecado irte de vacaciones? No. ¿La familia es malo? No. Pero la realidad es que si tú y yo no tenemos cuidado, estas cosas terminan por estorbarnos en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Fíjate, estaba reflexionando algo. Somos muy afortunados de vivir en este tiempo, muy afortunados. Tú y yo sacamos un celular y ahorita le mandas un mensaje a alguien que está en Cancún, ¿verdad? Y me fui corto, ¿verdad? Tú puedes, ahorita tenemos una hermana que se fue a Londres, ¿verdad? Ahorita le mando un mensaje a la hermana, ya estás en el servicio, dice, sí, ya se terminó hace 6 horas, ¿verdad? ¿No? Es una bendición. Fíjate, estaba viendo algo que me llamó mucho la atención. Si tú quisieras ir a León, si vamos a León, aproximadamente son como 240 kilómetros. Si tú agarras en este momento tu carro y te vas a León, vas a hacer aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Algunos hacen hora y media, ¿verdad? Pero respetando la velocidad, 2 horas, 2 horas y media. ¿Ok?
Si tú en tu aplicación de Google Maps le das a pie, de aquí a León harías 2 días de camino, 2 días de camino, ¿ok? Con tus 8 de descanso o de dormir. Entonces hablamos de que esto se iría como a 3 o 4 días, la vuelta a León. ¿Me explico? Son aproximadamente, como te decía, 220, 240 kilómetros. Si tú quisieras ir, porque hay personas que lo hacen, para ir a la ciudad de Los Ángeles, California, son 2.526 kilómetros. 2.526 kilómetros. Si tú tomas un avión ahorita, haces 3 horas y media de aquí a Los Ángeles. Hay personas que pueden tomar un avión en la mañana, van, trabajan, sacan sus pendientes y en la noche ya vienen de regreso a Guadalajara. A las 11 de la noche ya los tienes aquí en el aeropuerto, de vuelta. Si tú quisieras irte caminando de aquí a Los Ángeles, caminando son 23 días caminando, más las horas de descanso. ¿Qué ha pasado con esto? Que podemos hacer tantas cosas, que lo que ha sucedido es que vivimos prisioneros o como víctimas de nuestros horarios. Imagínate, si yo quisiera ir a León, tendría que planear 4 días, nada más para llegar allá, 4 días. ¿Te das cuenta? Y el día de hoy, en 3 horas, estamos allá. Pero así andamos en la ciudad, ¿no es cierto? Fun, haciendo, deshaciendo, yendo de aquí para allá, tantas cosas, ¿no? Y tenemos esa palabra ahorita que estamos muy estresados, ¿verdad? Traigo mucho estrés y es producto de tantas cosas que queremos hacer, ¿no? Y como muchas veces tenemos los medios, nos metemos en eso. No debemos de vivir como víctimas de nuestro horario, sino como señores de nuestro tiempo. Es decir, que nosotros tomamos el control de nuestro tiempo. Yo soy el Señor de mi tiempo, yo soy el Señor de mi agenda. Y es una cuestión de prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? Mira, a mí me encanta hacer muchas cosas. A mí me gustaría ir a muchos lugares. A mí me gustaría pasearme. Me he perdido muchas fiestas de mi familia, muchas cosas. Pero yo tengo una prioridad. Mi prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en base a eso, organizo mi vida. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, ¿qué sucede? Que el resto de las actividades empiezan a gobernar nuestra vida. Y ¿sabes qué? No nos sentimos mal porque no estamos pecando, pero estamos descuidando nuestro caminar con Cristo y tarde o temprano eso tiene un efecto en nuestras vidas. Uno no se pone duro de la noche a la mañana. Son pequeños pasos los que eventualmente nos llevan a enfriarnos en el corazón. Entonces, hermanos, quiero hacerles un llamado, ¿verdad? A que tomen responsabilidad. Si tú dijiste que Jesús es el Señor, esto es lo más importante. Yo quisiera estudiar muchas cosas. Yo quisiera aprender, ir, hacer. Pero entiendo que esto para mí es lo más importante y voy a dedicarle el tiempo que esto merece. Y primeramente, Dios, voy a hacer todas las cosas, las demás cosas, ¿verdad? Aunque quizás no las pueda hacer todas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la trampa que queremos hacer. Por eso la gente dice, es que no tengo tiempo. Pues claro, no tienes tiempo. Pues hay un chorro de cosas, hay que ir con los coates, hay que ir con la mamá, hay que ver el fútbol, hay que ir a cotorrear. O sea, hay tantas cosas. Claro, por eso la gente no tiene tiempo para Dios. Lo que hace falta es tiempo. Hay tantas cosas tan increíbles que hacer que termina sin tener tiempo para Dios. ¿Estamos? Y eso es a lo que el autor de Hebreos nos dice, tienes que quitarte todas esas cosas que te estorban. A ver, tienes que parar en algún momento y decir, de esto, ¿qué voy a quitar? Porque no puedo con todo, no voy a poder con todo. ¿Qué necesito hacer a un lado? Voy a tener que hacer un sacrificio para quitar esas cosas que nos estorban.
Amén. Después dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. El pecado es como una telaraña, ¿estás de acuerdo? Si has visto cómo cazan las arañas, ¿verdad? Y nada más dejan ahí la telaraña. Y a un insecto, algo que pase por ahí, lo atrapan y ya no se puede mover. El pecado nos paraliza. El pecado no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. El pecado nos frena. El pecado nos cansa. Es un yugo súper pesado. Y cuando no lo arrancamos de nuestra vida, eventualmente termina por dominarnos. El apóstol Pedro decía que cada quien es esclavo de las cosas que lo dominan. ¿Sí? Si no lidiamos con el pecado, lo que no se trata se pone más fuerte y queda a veces más difícil dejarlo. Por eso constantemente tenemos que estar lidiando con nuestro pecado. Amén. Quiero también exhortar. Una cualidad de un cristiano maduro es que cuando va a pasar un tiempo unos a otros, que me encanta que hemos estado con esto, ¿no? Ahorita estamos con esta cuestión, unos a otros. Ya no unos sobre otros, unos a otros. Algo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Es hablar, estoy pasando esto, estoy luchando con esto, estoy sintiendo con esto, pasó esto con mi esposa, sucedió esto con mis hijos, sucedió esto en la calle, vi esto en la televisión, me senté, batallé con la computadora. Tenemos que estar siendo abiertos, porque si no el pecado nos enreda y no nos permite avanzar. Amén. Dice después, el pecado que nos enreda, dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Me llamó mucho la atención. Dice aquí, corramos. Es plural, ¿estamos de acuerdo? No dice corre y llega tú a la meta y a ver qué pasa con los demás, no. La vida cristiana, yo así lo veo y ayer estaba pensando en todos ustedes, la vida cristiana no se ya trata de que yo llegue a la meta. Aquí dice, se trata de que todos corramos juntos y que todos lleguemos. En la iglesia se trata de que todos lleguemos, ¿verdad? Yo sé que en el mundo siempre estamos pensando en ganar y a ver quién llega primero. Pero este no es el caso de la iglesia. Estamos juntos para ayudarnos en el camino mientras vamos corriendo. ¿Cómo vas, fulano? ¿Bien? ¿Necesitas que descansemos o que vamos a bajarle para que descanse tantito? ¿Cómo vas, sultano? ¿Te hace falta agua? Ok, a ver, acérquele a alguien agua. ¿Cómo vas, perengano? ¿Te lastimaste? Ok, te ayudamos, alguien que te ayude. Pero el chiste es que llegamos todos. Por eso dice aquí la escritura, corramos todos. La iglesia es un lugar donde nos ayudamos a llegar a Dios. Amén. Y luego otra cosa que es muy importante dice, con fortaleza. Tú no puedes correr la vida cristiana. ¿Me explico? Como cristianos, y esto lo has sentido, remamos contra corriente. Si tú vas, te van a golpear y te van a tirar. ¿Me explico? O sea, tú no te puedes confiar e irte, o sea, tienes que ir fuerte, ¿verdad? Hoy te estaba pensando en el metro de la Ciudad de México. ¿Algunas veces alguien ha viajado en el metro de la Ciudad de México? Por ahí de las 8 de la mañana. Ahí vas a experimentar lo que es contracorriente, ¿verdad? Si tú te vas a bajar en la estación Valderas, ¿verdad? Que casi no hay gente ahí, ¿no? Los de adentro van a correr con fortaleza, ¿verdad? Y en cuanto abren las puertas hay que salir con todo, porque si no la gente te vuelve a meter al vagón y no te puedes bajar. La vida cristiana es así. Si vamos todos flojos, todos aguados, la gente nos va a aventar, la corriente nos va a aventar. Por eso dice que debes de hacerlo con fuerza. Estamos con fuerza
porque hay resistencia. Hebreos 12 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Algo que es importantísimo en la vida cristiana es fijar nuestra mirada en Jesús. La fe, mi fe, no viene de los miembros de la iglesia. Mi fe procede de Jesús. La persona que a mí me invitó a la iglesia, en algún momento de su vida, decidió dejar la iglesia. Es su problema, es su decisión. Dios lo usó para acercarme a Cristo, estoy agradecido con Él, pero mi fe no depende de Él. Mi fe depende de Cristo, ¿ok? Cuando tu fe no depende de Cristo, va a depender del desempeño de las demás personas. Y te vas a poner crítico cuando las demás personas fallen. Cuando las demás personas te fallen, cuando yo como ministro te falle, tú te vas a poner mal. Sabes, hay veces, situaciones en la iglesia, que los líderes, los ministros fallan. Y muchos utilizan las fallas de los ministros para justificar y apartarse de la iglesia. Pero debemos de entender algo, el que te falló fue la persona, Cristo no te ha fallado. Y tu fe procede de Él. El pasaje de Mateo 14, 22 al 23 es una enseñanza muy profunda. Todos lo vemos y es increíble. Ya hay un montón de cuadros acerca de eso y de pinturas, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es el pasaje? Es Pedro caminando sobre el agua. Y le dice, maestro, si eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando sobre el agua, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que Pedro se baja de la lancha y empieza a caminar sobre el agua. Pero dice que en el momento en que empieza a mirar las olas, las tormentas, en que quita su mirada de Jesús, ¿qué sucede? Se empieza a hundir. Eso es lo que nos pasa a todos. No estamos exentos. En el momento que tú y yo apartamos los ojos de Cristo, nos vamos a empezar a hundir. Y hay muchos factores por los cuales nos podemos hundir. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que Jesús siempre está ahí para darnos la mano, ¿verdad? Y volvió a sacar a Pedro y lo llevó de regreso caminando sobre el agua a la barca, ¿verdad? Siempre podemos regresar a Cristo, ¿ok? Dice aquí, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes algo que es increíble? Es que nuestra fe es perfectible. Yo espero que tú no tienes la misma fe que cuando llegaste a la iglesia, ¿verdad? Yo a veces pienso, cuando llegamos a la iglesia, más que fe tenemos dudas, ¿verdad? Pero eventualmente vamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero aquí va a pasar algo. Y tú estás tranquilo y tú estás en paz. Cuando en otras ocasiones estuvieras mortificado o muy preocupado, tú dices, Dios, tú estás en control, ¿verdad? Es bien especial, no sé, a mí me anima mucho cuando veo que dices, voy ahí avanzando en mi fe, que voy dando pasos en mi fe. Amén. Nuestra fe se perfecciona y cada vez se hace más fuerte. Hebreos 12, seguimos, dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Vivimos también otra vez en una época donde se ha desarrollado una intolerancia al sufrimiento. Que me duele la cabeza, tómate una pastilla. Que me duele el dedo, ahí está una pastilla. Que me duele acá, tómate esto, que está haciendo mucho calor, ahí está el aire acondicionado, ¿verdad? Que está bien lejos, pues ahí está el Uber.
¿no? Como te decía, es increíble, la verdad es increíble vivir en el tiempo que nos toca vivir. Pero algo que ha pasado es que nuestro carácter no se desarrolla. Nosotros no aprendemos a soportar, ¿verdad? Yo a veces hablo con mis hijas, a lo mejor te relacionas con esto. Digo, hijas, afortunadamente cuando ustedes nacieron ya había un carrito en casa, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, íbamos al mandado con mi mamá, vivíamos en Tlatelolco, íbamos a la tienda del seguro allá por Xola, todo el eje central. Y ahí veníamos en el trolebús con las bolsas de mandado, mi hermana, mi hermano y yo y mi mamá. Para mí era terrible porque venías aventando a la gente ahí con todas las bolsas en el camión. Nos bajamos ahí en la esquina de Relaciones Exteriores y teníamos que caminar hacia la unidad. Yo llegaba con las manos marcadas, ya sabes, las bolsas del mandado, ¿no? Ahí llegábamos con las bolsas del mandado. ¿Sabes? No me gustaba, pero me formó, pero me ayudó. Y yo les digo, hijas, no, ahora ustedes ya todo lo quieren con aire acondicionado. No está bien. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Que nos hace personas que no sabemos soportar. Ya cualquier cosa nos ponemos mal. Ya te hablan duro en el trabajo y ya estás traumado, ¿no? Ya, tengo que ir a terapia porque ya me afectaron. ¿Tienes calor? Pues bueno, no pasa nada. ¿Tienes hambre? Tampoco pasa nada. No pasa nada. Y a veces es bueno, porque aprendemos a valorar las cosas. ¿Estás cansado? Qué bueno que estás cansado. ¿Tu jefe es mala onda? Pues no pasa nada, ¿verdad? La muerte en la cruz, como ya hemos hablado muchas veces, no solo era ejecutar a la persona, ¿verdad? Ya hablamos eso. O sea, la muerte en la cruz no se trataba de matar a nadie, había maneras más rápidas de matar a alguien. La muerte en la cruz se trataba de hacer sufrir a la persona lo más que se pudiera antes de que se muera. Eso es la crucifixión. Por eso era tan terrible. Pero no solo eso, el modelo de crucifixión que usaban los romanos era para avergonzar a las personas. Y por eso los paseaban por todo el pueblo. Salían desde el palacio del gobernador, pasaban por todo el centro, ahí por la calzada, alcalde, por todas esas. ¿Y sabes qué pasaba ahí? Toda la gente te escupía, te gritaba, te maldecía, se burlaban de ti. Era una humillación, era hacerte sentir vergüenza. ¿Y sabes qué hacían? Y suena fuerte, te colgaban en calzones para que toda la gente te viera. Así de fuerte era la vergüenza. Era algo terrible. Imagínate que te dejaran en ropa interior. Era algo fuerte. Y dice aquí que Jesús soportó esa vergüenza. No solo el sufrimiento, pero la vergüenza. Hay aquí quienes les da vergüenza decir que son cristianos. Hay quienes les da vergüenza decir que vienen a la iglesia. Hay quienes les da vergüenza que los vean con una Biblia. Dice la Biblia en Marcos 8:38, dice, el que se avergüence de mí o de mi mensaje, yo me voy a avergonzar de él el último de los días, en el día final. Te voy a ser honesto. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía de la escuela de música. Y como por 2 años o 3 me anduve haciendo loco. Le anduve rehuyendo a la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque me daba vergüenza. Pues ¿cómo yo voy a andar cantándole canciones ahí a Dios? Y me daba vergüenza. En algún momento en mi vida cristiana tuve que darme cuenta que me daba vergüenza cantarle a Dios.
Obviamente Dios te trata, Dios te ama, Dios te discipula, Dios te humilla y hasta que lo maduras, ¿no? Y ahora lo primero que digo, soy cristiano, sorry, ¿verdad? Ni modo. Ya no me da vergüenza. Pero tenemos que cuidar eso, amén, tenemos que sentirnos orgullosos de seguir a Cristo. ¿Estamos, hermanos? Hablando de fútbol, no se crean, Por no, ese es tema sensible, ya sé, y más como están las cosas ahorita. Humberto Vargas, vamos a entrarle. Humberto Vargas dice que cuando el América pierde, los que le vamos al América sí lloramos. ¿Y sabes por qué lloramos? Porque estamos acostumbrados a ganar y nos duele perder. Pero hay quienes le van a equipos tan malos que todo el tiempo están perdiendo que ya ni les duele. Ya todo el tiempo están perdiendo, ya están acostumbrados. A nosotros sí nos duele. Si tú eres hermano Águila, a nosotros sí nos duele cuando perdemos. A veces estamos tan acostumbrados a perder en la vida, a no terminar las cosas, a hacerlo todo mal, a no ser exitosos, a tener migajas en nuestras familias, en nuestro matrimonio, todo el tiempo perdiendo. Que cuando llega Cristo y te dice, tú puedes ser victorioso, tú puedes vencer el pecado, tú puedes dejar atrás todos esos patrones que traes, tú puedes quitar tus vicios, ¿sabes qué sucede? Ya no lo crees, ya no crees que puedas, ya no crees que va a suceder. Tú estás destinado a ser un perdedor el resto de tu vida. Pero ¿sabes? Cristo dice, no, conmigo tú puedes ganar. Amén. Dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. El sumo sacerdote solamente podía entrar y pararse en el lugar santísimo. Pero a diferencia de Jesús, él no se paró, él se sentó a la diestra de Dios en un lugar de honor. Hebreos 12:3 dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos, dice la Escritura. Así pues, dice la Nueva Versión Internacional, consideren aquel que perseveró ante tanta oposición. A veces las pruebas son duras y son largas. A veces no va a ser fácil mantenerse fiel. Dice que hasta el momento ustedes no han tenido que llegar a la muerte en su lucha contra el pecado, ¿verdad? Pero en unos pocos años, varias de las personas que estaban escuchando esta carta iban a enfrentar la muerte por su fe, por lo que creían. Dios me encanta porque dice, Dios no nos dice mentiras, Él dice angosto y difícil, vas a sufrir, va a haber sufrimiento. ¿Y sabes qué me quedó muy grabado cuando nos dio la clase John Knox acerca de Apocalipsis? En Apocalipsis Jesús les está diciendo, algunos de ustedes van a morir. Sorry. Algunos de ustedes van a pagar con su vida. Dios nos libre de llegar a una situación de esa naturaleza, pero debemos de estar conscientes que puede suceder. El punto es si estamos ahí. Hasta ahorita yo no he sabido aquí en México alguien que haya tenido que llegar al punto de su vida contra el pecado. ¿Hay alguien? Hasta ahorita que yo sepa no, pero puede llegar a suceder y tenemos que estar listos. Sufrimiento con propósito, no es que Dios sea masoquista,
trae redención, que confinado con fe nos hace más como Cristo. Ahora, muy importante, y ahorita al final vamos a ver, sufrimiento sin propósito, lo único que trae a tu vida es pura amargura. Te amargas, reniegas de ser ¿para qué voy a la iglesia? Ahí ando orando. 6. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Amén. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. En otras traducciones dice, son hijos bastardos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Amén. Porque, ¿por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero, ¿qué dice ahí? Provecho. Es para tu bien, para hacernos santos como Él. Ahora dice aquí la Escritura, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud, ¿verdad? Yo no sé a ti, pero a mí no me gusta disciplinar a mis hijas. No me hace sentir bien. Yo he hablado con ellas y les he dicho, hijas, no me gusta tener que llamarte la atención, no me gusta tener que disciplinarte, no me gusta tener que darte pau, no me gusta. Pero es mi deber, es mi responsabilidad delante de Dios hacerlo, porque es para tu bien. En la semana ahí estaban mandando quejas de uno de los niños ahí en el Coto, unos niños que ya tienen a 2, pero bien ubicados, son un desastre, ya los tienen pero bien ubicaditos. Y le digo, ok, había algunas situaciones y le digo ahí a la presidenta, ¿verdad? Del Cotito, le digo, ok, voy a hablar con mis hijas y voy a estar al pendiente y voy a dar seguimiento. Y sabes, me contesta ahí en el chat, nos contestó, y sabes que ubico bien a tus hijas, son súper lindas, son súper bien portadas, no hay ningún problema con ellas. Me dice mi esposa, sentí bien bonito, pero nos hemos aventado unos rounds. Yo seré aquí el pastor, ¿verdad? Pero ellas me conocen en la casa, y en la casa yo no soy suavecito, y a veces hasta me he equivocado, se me ha pasado la mano, esa es la verdad. Pero ¿sabes qué digo? Mejor que sobre a que falte. Yo no quiero que mis hijos sean malcriados. Ahora tú y yo no somos niños, ¿verdad? Entonces debemos de entender que cuando Dios empieza a tratarnos, hay quienes Dios los empieza a tratar y ya se ponen mal. ¿Será que me amas, Dios? No, eres bien malo, no te preocupas. Se enojan con Dios. Y esa es parte también de nuestro crecimiento espiritual. Yo mismo me enojaba con Dios al principio. Pero eventualmente uno va entendiendo y dices, no, esto es por mi bien. Si no me hago malcriado, si tú a un niño no le pones límites, se va a hacer un malcriado, lo vas a malcriar. Por eso necesitamos la disciplina. Si Dios no nos pone límites, nos hacemos malcriados. Tú lo sabes, yo lo sé.
Por eso cuando la disciplina viene, decir, amén Dios, bienvenido, pues ya la regué, pues ya metí las 4. Yo nada más así me agacho, digo, como que para que no me maltrate la cara. Así pienso. Pero bien merecido lo tenemos, entonces no hay por qué ponernos mal cuando Dios trate con nuestras vidas. 12. Así pues renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no tuerza más. ¿Cómo renovamos nuestras fuerzas? ¿Cómo nuestras rodillas? ¿Por qué dice esto el autor de la carta? Porque ¿sabes qué? Más de alguna vez nos hemos sentido cansados. A veces dices, ay Dios, ya estoy cansado. Estoy muy cansado. Ya me duelen las rodillas digo a veces ahora 5 minutos y ya te duelen las rodillas, ¿verdad? Isaías 40:30, me encanta esta escritura, dice, y es bíblico para que vean, dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Les digo que es la escritura, volarán como las águilas. Ya, o sea, yo no dije nada. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? De andar con Dios. Si caminamos con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Es bien pesado. Por eso necesitamos tener una relación con Dios. Otra vez, hay que orar. Hay que platicar con Dios, hay que escucharlo, no es requisito, es una necesidad. Porque si no, nos vamos a cansar, nuestras fuerzas vienen de Dios. Ya vamos al final, Hebreos 12:14 dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución y desprecie lo sagrado, pues esto fue lo que hizo Esaú. Hay una verdad en nuestra vida cristiana. Todos, tarde o temprano, vamos a necesitar la gracia de Dios. ¿De acuerdo? No solamente vamos a necesitar la gracia de Dios, vamos a necesitar la gracia de los demás. Sin gracia te vuelves juez. Míralo, ya ves cómo son. Ira. Y eso te hace una persona amarga. Te empiezas a amargar. Me llama mucho la atención, dice, una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás amargado? Quieres que los demás estén amargados. Ya sabes lo que pasa. Otra vez ahí en el chat de la casa, me dice mi esposa, hay dos señores ahí, puro hater, dicen ahora los chavos, son haters. ¿Sí saben qué es eso los demás? Haters, los que tienen más de 50, ¿saben qué es eso? Amargados.
Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Uy, ¿qué onda? Y los ves ahí, puro veneno, puro tirar, pura amargura hacia los demás. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando tú estás amargado, tú eres el último que se entera que estás amargado. Tú piensas que estás bien. Tú eres el justiciero, tú eres el caudillo, tú eres el revolucionario, pero es pura amargura. Saben, hermanos, es muy triste que como seguidores de Cristo, que como cristianos, anden tirando su amargura en las redes sociales. A veces lees algunas cosas y dices, ay, Dios mío. Yo cuando leo digo, ay, pobrecito, pobrecita. Pura amargura. Y tenemos que tener cuidado, porque eso envenena a la gente, eso no edifica. Yo tengo que pensar si lo de que sale de mí dice que digamos cosas que edifiquen a los demás, no cosas que destruyen. Aún puedes hacer observaciones, pero la manera que hay de hacerlas es completamente distinta. Tú ves cuando alguien nada más está despotricando o cuando alguien realmente quiere ayudar. Es claro, se siente en sus palabras. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, mucho cuidado. Si vamos a hablar, que sean cosas que construyen a los demás. A veces las redes sociales lo único que hacen es exponer nuestro corazón, ver cómo andamos. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Y algo que es interesante de este pasaje dice que no seamos como Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Dice, y ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre, ¿qué sucedió? Fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Estamos nosotros en el buffet de Dios, ¿verdad? Y fíjate cómo el Esaú fue ligero. ¿Te acuerdas del pasaje? Todos tienen en su mente el pasaje. Llega Esaú ahí con Jacob y le dice, ¿sabes qué? Traigo un montón de hambre. Y el Jacob, nada tonto, le dijo, ok, te voy a compartir de mi sopa, pero dame tus derechos de hijo de primogénito. Dice Esaú, pues no me importa, pues ahí está, ¿para qué me sirven ahorita mis derechos de hijo primero? Ahí está, tú dame de comer. Se echa su plato de lentejas, ¿verdad? Y pierde sus derechos. Y después lloró amargamente. ¿Sabes? Sería muy triste que después de haber estado en la iglesia algún día digas, yo estuve en la iglesia, yo fui un discípulo de Jesús, yo dije que Jesús era el Señor de mi vida, pero ya no va a haber nada que hacer, ya no va a haber nada que hacer, te fuiste, dejaste a tu Señor. ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que la Biblia nos dice la verdad, No va a pasar nada. Al final todos vamos a entrar. Si vamos a caber en el cielo, como dicen en el camión que no cabamos en el cielo, ¿verdad? Ahí vamos. No, la Biblia no dice eso. Todo el tiempo Jesús está diciendo, aguas, aguas, porque en una de esas no terminas, no llegas, no entras. Obviamente Él quiere que nuestra motivación sea el amor, no el temor, pero sí es una realidad. Sería un mentiroso Jesús si no nos dijera que hay consecuencias, ¿me explico? Y hay consecuencias. Oremos por el pan y por el jugo. Señor, te damos gracias, qué increíble es tu palabra, cómo va a lo profundo de nuestro corazón y nos desafía. Padre, ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a mirar su ejemplo, ayúdanos a ver cómo a pesar de tantas cosas que tuvo que pasar, Él se mantuvo fiel a la encomienda que tú le diste. Y llegó al final, y gracias a Él el día de hoy tenemos esperanza. Al igual que Él, Señor, nosotros no estamos exentos y vamos a pasar por cualquier cantidad de situaciones. Pero ayúdanos a fijar nuestra vista en Él. De Él y solamente de Él proviene nuestra fe. Entre nosotros los vamos a ayudar como amigos, como hermanos en el cuerpo de Cristo.
pero mi fe no puede estar en las manos de nadie en la iglesia, es solamente Cristo. Gracias porque Jesús hizo a un lado, soportó toda la vergüenza, sufrió y fue a la cruz. Y dice que se gozó porque sabría que después habría victoria, estaría sentado a la derecha del Padre. Ayúdanos a pensar que así, que yo sé que ahorita no es fácil, que hay muchos retos y situaciones, pero algún día vamos a levantar la mano y vamos a estar a tu lado, vamos a poder ser victoriosos. Ayúdanos a creer que a tu lado podemos ser victoriosos. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.